Bien, el día de hoy nosotros vamos a participar de la clase de la epistemología en la investigación. Voy a proceder a descargar las diapositivas. Ahí están viendo la diapositiva, estudiantes. Sí, profe. ¿Todos tienen una diapositiva? Bien. Sí. Gracias. Bien, dentro de la continuación de la clase de metodología de la investigación, el día de hoy, esta clase tiene por objetivo seguir profundizando en el conocimiento de la investigación científica. Para ello, el día de hoy el tema es epistemología en investigación. Entonces, la epistemología forma parte de la filosofía, es una rama de la filosofía, así como la ciencia es una rama de la filosofía. ¿Qué significa estudiar a la epistemología? Vamos a ver dos partes que comprende la epistemología. Por un lado, la palabra episteme, que significa conocimiento. Y luego, logos, que significa estudio o ciencia. Estudio o ciencia. Por lo tanto, la epistemología estudia, ¿no?, el conocimiento, ¿no?, desde el punto de vista de la ciencia. También se le llama a la epistemología, otros autores la enuncian como el sistema cognitivo, C-O-G-N-I-T-I-V-O, cognitivo. Otros educadores la denominan cognoscitivo. O sea que lo cognitivo es el conocer, ¿no?, y lo cognoscitivo es el conocimiento. Por lo tanto, el objeto del estudio de la epistemología es la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. Rama de la filosofía que estudia los fundamentos y métodos de conocimiento científico. Entonces, la epistemología nos va a permitir descubrir las teorías del conocimiento. Cómo nosotros podemos entender o teorizar un objeto. Ya dijimos que un objeto tiene varios problemas. Pero ¿cómo teorizamos ese objeto? A través de una variable que se llama observación. Con la observación, nosotros podemos analizar, contextualizar, describir, ¿no?, y por último, profundizar en un problema. La epistemología también nos abre la luz para poder descubrir que dentro de este objeto o de los objetos tenemos una gran variedad de problemas por resolver.
¿no? Estudiar la naturaleza. Para estudiar la naturaleza nosotros nos ayudamos de la epistemología. Entonces, en resumen, la epistemología estudia el conocimiento de las ciencias. Y para distinguir la epistemología de otra relación con la ciencia, nos vamos ahora a enfocar en el paradigma. El paradigma. La palabra como tal proviene del griego paradigma. En un sentido amplio, se refiere a una teoría o un conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir para resolver problemas o situaciones determinadas que se planteen. En inglés, paradigma puede traducirse como paradigma. Entonces, el paradigma, ¿no?, nos permite descubrir cosas que el hombre todavía no se las imagina. Como por ejemplo, el reloj atómico, ¿no? Los que descubrieron el reloj atómico pensaban que era una herejía o estaban locos. Pero con el transcurso de los tiempos evolucionó esta teoría y ahora ya no tenemos un reloj atómico, tenemos diferentes formas de hacer un reloj. Hasta en los celulares hay reloj. Por ahí ha salido otro aparato electrónico que también nos da la hora, la temperatura, los tiempos, nos toma la presión, etc. Entonces, ¿cómo ese invento, ¿no?, llamado paradigma, produjo un conocimiento? Y ese conocimiento se transformó hasta nuestras épocas. Entonces, el paradigma tiene su importancia o tiene su base científica para producir conocimiento. Aquí tenemos un cuadrito de la epistemología, cómo surge. Surge desde la etapa de los griegos, ¿no? Y los griegos, ustedes saben que fueron los grandes pensadores del universo, ¿no?, hasta que vinieron otros pensadores. Pero ¿a qué nos lleva la epistemología? Nos lleva a cómo contar la ciencia por un lado y el conocimiento. Para eso nos valemos de esta imagen, la imagen de un griego, que habla de la realidad económica de los entes, que plantea dos cosas: retos y problemas, pero también plantea un proceso contable. En los retos y problemas, ¿qué plantea? Plantea un problema a la sociedad, porque a la sociedad es que va a resolver el problema. ¿Qué también plantea? O a partir de estos retos, ¿qué se realiza dentro de un problema? Primero, que va a identificar, ¿no? Luego observa y analiza el contexto actual e histórico de la realidad. Con ese conjunto indaga, lo sustenta y crea. Entonces, los 5 elementos de la realidad económica docente es que observa y analiza, luego indaga, sustenta, identifica y crea. ¿Qué ha resuelto? Un problema. ¿Para quién es el problema? ¿Para quién? ¿Cuál es el beneficiario del problema? La sociedad, que somos todos los seres humanos que pertenecemos a la sociedad. Pero ¿qué crea con este proceso? Se creó la computadora, ¿no?, que eso lo aplica a un sistema numérico o a un sistema también de números binarios. Pero ¿cómo se llegó a establecer la computadora? A través de una reflexión y análisis de una serie de elementos que se daban en ese momento, de que para simplificar las cosas habían que utilizar un sistema informático que multiplique y encontrar los números binarios. A través de los números binarios pudieron descubrir o pudieron sustentar
la base fundamental de la computación. Pero ¿para qué sirvió la computación? Es para dar respuesta a lo desconocido y confirmar lo conocido. Por lo tanto, cuando el griego indagó, ¿qué encontró? Encontró objetos, también encontró técnicas, teorías, métodos. ¿A qué lo condujo eso? Al método inductivo-deductivo. Con esas variables de objetos, técnicas y teorías, ya ahora logró sistematizar un proceso, valorarlo, aplicar procedimientos, aplicar información y por último evaluar el proceso de la investigación. En este caso lo da el proceso de la epistemología. ¿Cuáles son los tipos principales del paradigma? Tenemos el paradigma conductista, paradigma constructivista, histórico-social, paradigma cognitivo, paradigma cuantitativo, paradigma cualitativo, paradigma positivista y paradigma interpretativo. Veamos ellos. Definiciones de estos paradigmas. Porque hay diferentes tipos de paradigma, ¿no? El paradigma conductista es un esquema formal de organización en el cual se plantea cómo la conducta de un organismo puede ser explicada a través de diversas causas ambientales, sin tener que tomar en cuenta los procesos mentales internos. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Qué es la conducción? En educación, el paradigma conductista nos dice claramente cómo nosotros podemos educarnos o cuál es la conducta que nosotros tenemos que establecer para educarnos. El paradigma cognitivo de la investigación también establece reglamentos y normas que conducen a que esa investigación tenga ese norte y nada más. O sea, conducen a resolver un problema, ¿no?, de carácter puntual. En el paradigma constructivista es diferente, es un paradigma abierto, donde se construyen las mejores ideas, donde se construyen los mejores pensamientos. Ideas y pensamientos conducen a una estructura de la investigación amplia. Yo diría que es la ciencia pura, ¿no?, dentro del constructivismo. En educación, estudiar de manera constructiva nos permite escoger los mejores elementos para poder formarnos profesionalmente. Por lo tanto, dice que concibe el conocimiento como una construcción, claro, va construyendo poco a poco, que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer. ¿Se ven? Con este paradigma constructivo nosotros vamos a construir una pirámide, podemos construir un edificio que tenga diferentes pisos, que tenga diferentes pesos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a conocer ese fenómeno. Es el paradigma histórico-social, también conocido como paradigma sociocultural o histórico-cultural. Fue desarrollado en los años de 1920 por Lev Vygotsky, un educador pedagógico de muy buen nivel, que se pone en práctica en actividades conjuntas e interactivas donde el desarrollo cognitivo individual no es independiente, ya que no es posible. Miren, para poder producir una investigación de esta naturaleza, tenemos que remontarnos a las épocas históricas, sociales, culturales, que han manifestado diferentes tipos de problemas, ¿no? Y que a partir de esas vivencias o de esas evidencias, nosotros podemos construir, ¿no?, de manera cognitiva un nuevo problema, un nuevo proceso, ya que este no es independiente de lo cognitivo. En el paradigma cognitivo
se define como un conjunto de principios teóricos y de programas de investigación relativos al funcionamiento de la mente. Miren, la mente con lo conectivo en general y de la adquisición de conocimientos en particular. Se enmarca dentro del racionalismo, teniendo en cuenta a la razón como la fuente de todo conocimiento. Entonces, ¿qué podemos comprender de esto? El paradigma cognitivo es conocimiento puro, ¿no? Y que se desarrolla a través de dos procesos fisiológicos o de dos elementos de nuestro cuerpo: la razón y ¿qué más? Y la mente. Entonces, el paradigma cognitivo lo podemos relacionar con la mente y la razón. Claro, eso nos va a producir conocimientos. Luego viene el paradigma cuantitativo, más ligado a la perspectiva distributiva de la investigación social que al resto. Básicamente persigue la descripción lo más exacta de lo que ocurre en la realidad social. Para ello se apoya en técnicas estadísticas, sobre todo la encuesta, y el análisis estadístico de datos secundarios. Claro, con la estadística nosotros podemos medir el número de personas que intervienen en una investigación, las edades, la etnia, porque la raza es una sola, la raza humana, etnias, ¿no? Bueno, y esas características. El lugar donde viven, ¿no? Las condiciones con las que habitan, si trabajan, no trabajan. Entonces nos van a dar todas esas variables, datos estadísticos para poder componer un fenómeno social que se basa desde la perspectiva del conocer, ¿no? La investigación y su proceso evolutivo. Mientras que el paradigma cualitativo es para las ciencias del comportamiento, una herramienta de gran valor. Es un campo interdisciplinario, transdisciplinario y en ocasiones contradisciplinario. Atraviesa las humanidades y las ciencias sociales y físicas. Es multiparadigmática en su enfoque. Claro, con el paradigma cualitativo nosotros podemos conocer los elementos que tienen un problema. Verificar su valor, encontrarse que en ese problema no tan solo surgen una idea, sino ideas de diferentes tipos de profesiones. Por eso se dice que tiene un enfoque transdisciplinario, interdisciplinario, ¿no? Donde todas las profesiones del quehacer de la salud están inmersas para resolver un problema. También pueden haber estadísticos, matemáticos, que no son profesionales de la salud, pero que en todo caso tratan de aportar, ¿no? Con su conocimiento a la investigación. Entonces, estudiantes, ahí nosotros tenemos los paradigmas. Otro tipo de paradigma, el paradigma positivista, que se califica de cuantitativo empírico, analítico, racionalista, sistemático, gerencial y científico-tecnológico. Este paradigma sustentará la investigación que tenga como objetivo comprobar una hipótesis por medios estadísticos. Claro. ¿Por qué es positivista? Porque nos permite identificar concretamente una variable de la investigación que se llama la hipótesis. Claro, en la hipótesis también puede haber hipótesis nula, pero el paradigma positivista nos ayuda a través de las herramientas que utiliza, como la cuantificación, la parte analítica, la racionalística, la sistemática y la científica tecnológica, nos permite aportar para que la hipótesis tenga un valor que pueda ser una hipótesis neutra, una hipótesis negativa
o una hipótesis positiva. Cuando nosotros ya hemos encontrado hemos hecho nuestro resultado, podemos entonces encontrar una hipótesis. La hipótesis es medible, es cuantificable. La podemos poner en un sistema, en este caso se utiliza un sistema, una plataforma llamada SPS, donde se la alimenta a esta plataforma de datos. Y estos datos nos permiten medir, puede ser una curva, una recta, una pendiente, ¿no? Con los datos de un problema. Entonces, con la hipótesis que planteamos, decimos que esta tiene su carácter real, objetivo, porque nos permite observar variables cuantificables. El paradigma interpretativo, ¿qué comprende? Comprende que la realidad es dinámica y diversa, dirigida al significado de las acciones humanas, la práctica social, a la comprensión y significación. Hay una relación de participación democrática y comunicativa entre el investigador y el objeto investigado. Entonces, el paradigma interpretativo, ¿no?, colabora, aporta ¿a cuál paradigma? En este caso, al paradigma cognitivo, al paradigma constructivista, al histórico-social, ¿no? Aporta a todos los paradigmas, de tal manera que con los resultados, con los datos estadísticos, con los datos sociales, los datos históricos, interpreta la manera como se encuentra un problema. Además, como interpreta, también ayuda y colabora para que se encuentren soluciones a ese problema. Nosotros podríamos verificar que tenemos una manzana, ¿no? Sí, una manzana y la queremos conservar. Entonces, estudiamos el comportamiento del proceso de oxidación de la manzana. En qué etapas nosotros necesitamos tenerla madura, en qué etapa necesitamos tenerla verde, en qué etapa necesitamos tenerla amarilla, qué sé yo. Entonces ahí utilizamos los diferentes paradigmas que estamos estudiando para encontrarle una salida a ese problema. Ustedes van a ser investigadores, científicos, que tienen que trabajar con todos estos paradigmas, con todos los tipos de investigación para resolver un problema. Porque esta es una etapa de la que estamos estudiando, porque al final del segundo parcial tenemos que presentar un proyecto en equipo o hacer una propuesta, un proyecto sencillo, donde pongamos todo lo que ya nosotros hemos venido estudiando. Entonces, la epistemología y el paradigma son dos razones esenciales de la investigación científica que hay que saberla modelar, saberla mejorar en nuestro aspecto de mejoramiento científico. Muy bien, estudiantes. ¿Qué les pareció la clase? ¿Alguna opinión? Muy interesante, profesor. Gracias. Bien, entonces vamos a dejar de grabar.